Continuando con las presentaciones, vamos a pasar ahora al tema de salud animal integral, de manera de presentar dos contribuciones sobre la tripanosomosis bovina. Son dos aspectos de diagnóstico de importancia en nuestro continente latinoamericano. Vamos a compartir pantalla en estos momentos. Para visualizar la primera de las presentaciones que tenemos en, el día de hoy. Primero, la evaluación del estuche de un kit de ELISA indirecto denominado TRIPVAX para el diagnóstico de la tripanosomosis bovina, una contribución realizada en el Laboratorio de Biotecnología, Investigación y Prestación de Servicios en Sanidad Animal de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos de Venezuela, así como con la contribución y participación directa del doctor Sergio Rivera, de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad del Zulia y del Banco de Sangre del Estado Zulia. Como sabemos, la tripanosomosis es una de las enfermedades hemotrópicas de los bovinos de gran importancia en Latinoamérica, así como en el continente africano. Además, esta enfermedad participa dentro de la denominada tetralogía hemotrópica bovina en infecciones concurrentes con anaplasma marginales y Babesia bigémina y Babesia bovis, que son tres parásitos hemotrópicos intraeritrocíticos. En cambio, el tripanosoma es un parásito extraeritrocítico que se encuentra en la sangre de los animales infectados, además de tener refugios intravasculares, sobre todo en épocas de estrés. Solamente en tripanosomosis bovina, en el llamado cinturón de la mosca tsetse en África, esta enfermedad causa pérdida de más de 5 billones al año de dólares. A nivel mundial se han reportado más de 281 millones de dólares de pérdidas, sobre todo por pérdidas de peso, anemia, disminución de la productividad de los animales, tanto de la producción de leche como de carne, y la muerte en animales infectados con formas agudas de la enfermedad. Y esto sobre todo contribuye a disminuir la productividad de las ganaderías al intensificarse cada vez más la producción animal, sobre todo en fincas donde hay un alto componente de inventario animal, sobre todo en zonas ecológicas cálidas y húmedas, y además en la proliferación de los vícteros hematófagos, que son los vectores de esta infección. Igualmente, en Venezuela se desarrolló un trabajo de investigación para calcular las pérdidas económicas por esta enfermedad, y nada más que por disminución de peso se calcularon una pérdida de aproximadamente $27.000 de un rebaño total de 200 animales en una finca endémica al Trypanosoma vivax, y solo nada más por pérdidas nada más por disminución de peso de los animales infectados. Entonces, para que vean la trascendencia de esta enfermedad, que es producida por un hematozoario hemotrópico, el Trypanosoma vivax, que es el que afecta a los bóvidos, tanto bovinos, búfalos, cabras, ovejas, camellos y ciervos, tanto de países tropicales como subtropicales en América, Asia y África. El objetivo de este trabajo fue desarrollar el kit TRIPVAX en un soporte de ELISA indirecto homólogo producido con antígenos especie específicos de Trypanosoma vivax para el diagnóstico serológico de esta afección, la tripanosomosis bovina,
y una actualización del estudio epidemiológico de la enfermedad en Venezuela. Aquí vemos el parásito, ¿sí?, en un protis coloreado y uno de los animales afectados por esta infección. En este trabajo se evaluaron 3 materiales antigénicos de especies específicos de Trypanosoma vivax con una cepa de campo aislada por el laboratorio, denominado Guárico 12 la viprasona 001 de vivax, de acuerdo a la metodología de identificación de cepas del Lundstein. Se utilizaron entonces 3 extractos, uno, extractos solubles totales purificados. El segundo material fueron extractos solubles purificados fraccionados, y el tercer producto antigénico fue elaborado con extractos desnaturalizados por temperatura. En este caso, calor. El ensayo, de acuerdo a la OMSA, la Organización Mundial de Salud Animal Integral, un ensayo tiene que ser validado para proporcionar resultados repetitivos que tengan una fiabilidad estadística, y que esa técnica dé el diagnóstico de positivo o negativo con una gran precisión estadística, que pueda ser replicable y reproducible en diferentes laboratorios o espacios de diagnóstico. El estuche se desarrolló en formato ELISA indirecto, fue validado en laboratorio y fue evaluado en campo en predios de bovinos doble propósito ubicados en 5 estados de Venezuela. El kit se elaboró, el material antigénico se elaboró y se probó, se validó en laboratorio con muestreos en dos regiones geográficas de alta prevalencia, como fueron el estado de Aragua, el sur del estado de Aragua y el estado Guárico. La estandarización se realizó también determinando los patrones de sensibilidad, especificidad, valor predictivo, positivo y negativo, entre otros indicadores de eficiencia y calidad, tal como lo establece la OMSA. Las zonas geográficas, pues se distribuyeron 18 fincas, distribuidas al azar en 2 estados, básicamente en el eje centro-llanero, denominado en Venezuela, 6 fincas en el sur del estado Aragua y 12 fincas en el estado Guárico. Los animales experimentales fueron un total de 647 animales distribuidos entre los 2 estados, hembras y machos adultos y de varias edades. Se analizaron un total, como les dije, 647, y contrastando con los indicadores de la OMSA, que para un nivel de 95% de sensibilidad es preciso ensayar 542 muestras de animales como mínimo, y para que vean, cumplimos con superando ese criterio. También se determinaron los valores hemáticos de hematocrito y hemoglobina en todos los animales por la técnica directa QVC-IDEX, y igualmente se hizo el diagnóstico parasitológico por esta técnica de QVC. Igualmente hicimos un protis coloreado con Yensa para verificar la especificidad y sensibilidad de las técnicas y la obtención de los antígenos, de los extractos antigénicos. El diagnóstico serológico, como les dije, es a través de un ELISA indirecto homólogo, y se realizó la identificación del material antigénico por PCR y caracteres fenotípicos, morfología, biometría y nivel de parasitemia del parásito. Además, se caracterizó ese aislado por los valores hemáticos encontrados en esos animales infectados y el color de la mucosa de los bovinos muestreados. De manera de que el aislado entonces fue seleccionado en base a toda esa caracterización fenotípica, además de la determinación de los valores de prevalencia y cero prevalencia a través de inmunofluorescencia indirecta, para caracterizar muy bien el aislado y poder validar
el material antigénico. Y se determinaron, por supuesto, en los 5 estados restantes, en 6 estados restantes, pues, y se clasificaron en zonas de baja, media y alta prevalencia para poder validar el kit en estas 3 condiciones de densidad de prevalencia. Estos 3 tipos de extractos probados, como les dije, son el extracto crudo total, el extracto soluble citosólico fraccionado, purificado y el extracto desnaturalizado de este aislado de campo de Trypanosoma vivax. Siguiendo las técnicas de aislamiento y concentración de Trypanosoma comúnmente realizados y estandarizados. La validación del kit en ese soporte de ELISA se realizó probando los 3 extractos antigénicos. Y fue realizada una serie de 15 ensayos con 5 réplicas cada uno de los 3 extractos antigénicos, determinándose el valor de corte, el punto de corte, de acuerdo a las densidades ópticas y empleándose los sueros controles específicos, fuertemente positivos y medianamente positivos, débiles positivos y negativos. También se determinó el coeficiente de variación intra y entre ensayos y los sueros controles de referencia originarios fueron donados por el CIRDES en Burkina Faso, en África Occidental, y también se realizaron los propios controles positivos y negativos de sueros nacionales, de animales nacionales venezolanos, y para ello se realizaron infecciones experimentales con el aislado Trypanosoma vivax en condiciones controladas para obtener los sueros controles titulados débil, mediano y fuertemente positivos, así como sueros negativos. Estos sueros fueron validados por inmunofluorescencia indirecta, por ELISA indirecta con antígeno de Trypanosoma vance y también por antígeno de Trypanosoma vivax. Y los aislados fueron caracterizados por PCR para garantizar la pureza del material antigénico. Para la PCR se siguió un protocolo estandarizado por Bolívar en 2013 y se realizaron todas las pruebas estadísticas correspondientes para determinar el porcentaje de concordancia de acuerdo a la prueba de referencia o la prueba de oro, que en este caso fue la inmunofluorescencia indirecta con antígeno de Trypanosoma vivax. Y también determinándose el índice kappa, las pruebas de sensibilidad, especificidad, valores predictivos, entre otros índices correspondientes al proceso de estandarización y validación. Como resultado determinamos que se encontró la mejor eficacia con los antígenos de T-Vivax, que son los extractos citosólicos solubles purificados, fraccionados, a una densidad de proteína, de concentración de proteína de 20 microgramos, y fue la eficacia de un 99%. Mientras que cuando se utilizó una concentración de proteína mayor, el nivel de eficacia disminuyó. Por lo tanto, se seleccionó la concentración de proteína para la sensibilización de la placa de ELISA de 20 microgramos. Y por ello es válido indicar que tradicionalmente se realiza el diagnóstico serológico a través de un ELISA indirecto realizado o elaborado con antígenos de T. evans, de Trypanosoma evans, que es una especie de parásito que infecta también a bovinos, pero es básicamente su hospedero natural, es el equino, aunque se han encontrado infecciones con esta especie en bovinos y en búfalos, así mismo como en pequeños rumiantes. Y por ello se utiliza la reactividad cruzada para poder determinar infecciones por Trypanosoma vivax. Pero el problema es que hay reacciones inespecíficas y por lo tanto el porcentaje de falsos positivos es muy grande utilizando este tipo de material antigénico de avance, y además como ya se ha demostrado la infección de bovinos y búfalos por esta especie, entonces no podemos diferenciar cuando la infección es por una u otra especie. Y por
por lo tanto es imprescindible ahora realizar entonces un ELISA homólogo, es decir, elaborado con material antigénico propio del Trypanosoma viridis para poder identificar estas infecciones, que son las que presentan una signología clínica, formas clínicas evidentes, tanto en la forma aguda, hiperaguda, como la más común, que es la crónica. Entonces, como resultado, pues ya encontramos que la concentración de proteína ideal es la de 20 miligramos por ml para sensibilizar la placa, y por lo tanto se requiere mucha menor cantidad de material antigénico para sensibilizar la placa, y mucho menos todavía que la que se utiliza tradicionalmente con el ELISA heterólogo, que requiere de hasta 150 miligramos por ml para poder sensibilizar la placa. Y por lo tanto es necesario en estos momentos pues ya aplicar un diagnóstico específico con un ELISA homólogo, porque ya se sabe además que hay poblaciones de otros animales que pueden estar conviviendo en el mismo predio, en la misma finca, bien sea ovinos, caprinos, chihuires, que son reservorios de avance, y por lo tanto el nivel de falsos positivos es muy grande. Entonces ya se hace imprescindible la aplicación de este formato homólogo. Aquí vemos entonces una placa de ELISA que fue sensibilizada, diseñada ya por supuesto con sus controles positivos y negativos a la izquierda de la diapositiva, y del lado derecho tenemos entonces todo en el centro, todos los sueros problemas, y en las dos últimas columnas tenemos el blanco, ¿no? Como podemos observar en este ensayo, nosotros realizamos la lectura por este espectrofotómetro, es un lector de ELISA, pero como pueden ver es una reacción colorimétrica, y por lo tanto estos colores verdes son los que indican la positividad de la reacción. Entonces tenemos suelos altamente positivos, suelos medianamente positivos y débil positivos, y en tanto que estos aquí abajo no tienen color, son sueros negativos, lo que hace que este kit puede ser utilizado a nivel de campo sin necesidad de un lector de ELISA. En cuanto a los valores de sensibilidad, especificidad, valores predictivos, positivos, negativos, y la determinación de falsos positivos y negativos, determinamos entonces la eficacia. Y aquí vemos en la lámina pues, que la sensibilidad y especificidad fueron de 95 y 90% en el caso de las concentraciones de 20 miligramos, de 40 miligramos, y de 96 y 90 en el caso de los 20 microgramos. Utilizamos entonces esa concentración de proteína para realizar el diagnóstico serológico en las fincas, y encontramos que la seroprevalencia en el estado guárico fue de 95.5%, y en el estado guárico, perdón, Aragua, y en el estado guárico de 88.65%, con diferencias significativas entre los municipios en el estado guárico, y por lo tanto también confirmamos la alta prevalencia de esta infección en los llanos centrales. Aquí podemos determinar entonces también la comparación entre el ELISA directo, tanto de 20 como 40 microgramos por ml, y el ELISA indirecto con T avance. Y vemos que las seroprevalencias fueron menores, de 82 y 83% en el caso de ELISA homólogo, contrastando con el ELISA con T avance, que fue mucho mayor, 92%, es decir, que el 10% de los animales con la ELISA heteróloga es falsos positivos. Entonces, es necesario que tengamos esto en cuenta. Determinamos, por supuesto, también la parasitemia de los parásitos. Aquí vemos un caso clínico de animales en decúbito, y vemos que no hay diferencias significativas entre las dos concentraciones de 20 y 40 microgramos, por lo tanto es
menor la cantidad que vamos a utilizar, además que resultó ser más eficiente. Así también se economizan el reactivo, pues como les dije, ya para el ELISA heterólogo con T-Bansi se necesitan cantidades mayores de hasta 150 microgramos por ml. Realizamos entonces todos los valores, las tablas correspondientes para determinar todos los valores predictivos, positivos, negativos, en contrastado ELISA con directo con, perdón, ELISA homóloga con inmunofluorescencia. Vemos que el ELISA resultó con un 96% de sensibilidad contra 99% de inmunofluorescencia, 97% de especificidad contra un 99% por inmunofluorescencia. La concordancia en el ELISA fue del 97%, en el inmunofluorescencia del 99%. El índice kappa muy alto, extremadamente fuerte, de 0.93 en ELISA y 0.98 de inmunofluorescencia, y los valores predictivos positivos y negativos igualmente de casi 97% en ELISA y 99% en inmunofluorescencia, y lo cual no hay diferencias significativas entre las dos pruebas. Por lo tanto, el ELISA fue muy eficiente. Además, se determinaron el índice de validez, el índice de Joden, el índice de verosimilitud y la eficacia en general, determinándose una eficacia del 99% con el extracto antigénico soluble citosólico purificado fraccionado. También entonces vimos que el coeficiente de variación fue menor del 13%, que fue establecido como estándar válido. Por lo tanto, la repetibilidad y la reproducibilidad del ensayo fue garantizada. Aquí se presentan los valores de absorbancia, densidad óptica para escoger el punto de corte para cada uno de los extractos antigénicos. Aquí se observan los ensayos que fueron realizados para cada uno de los antígenos y verificamos por PCR el material, una corrida en gel de agarosa con control de antígenos, que es específico, donde observamos las bandas, ¿verdad?, de los controles positivos de los tripanosomas donados por el CIRTES de Burkina Faso, y aquí observamos en las bandas producidas por el tripanosoma vivax. Estas son las muestras de problema, y aquí vemos un control positivo de una banda de 210 pares de vasos de acuerdo a los primers que fueron utilizados. Es de resaltar que los reactivos del kit TRIPVAX se mantuvieron en congelación a menos 20 grados centígrados, tanto los antígenos, el material antigénico, la placa, perdón, sensibilizada con el material antigénico, y los suelos controles positivos y negativos siendo trasladados en frío a nivel de campo y utilizados a temperatura ambiente, un ambiente fresco, para ejecutar la prueba del ELISA con muy buenos resultados en los valores de reproducibilidad, y así como sin variaciones en la sensibilidad ni en la especificidad de las pruebas a nivel de campo en comparación con las pruebas a nivel de laboratorio. Esto concuerda con lo reportado por Bosa en 2021, quienes reportan que los reactivos liofilizados y mantenidos a temperatura ambiente resultaron con valores de reproducibilidad muy robustos, y por lo tanto este desempeño es muy satisfactorio a excelente, y siendo de interés para nosotros pues esta alternativa de tener los kits de uso en campo con el material antigénico, o sea, las placas sensibilizadas y los suelos controles, o el material antigénico que se vaya a utilizar, si viene dispensado para sensibilizar la placa, que este material sea liofilizado y mantenido a temperatura ambiente. Como conclusiones, los tres productos antigénicos especie específico de Trevlivax mostraron se comportaron excelente en el ELISA homólogo y en la inmunofluorescencia indirecta con altos grados de sensibilidad. La concentración óptima fue de 20 microgramos por ml del material antigénico de extractos citosólicos solubles purificados,
fraccionados, el ELISA homólogo fue robusta, los valores de reproducibilidad fueron mayores que los de repetibilidad, lo cual puede deberse a diferencias entre los operadores, aunque es necesario determinar los valores promedios y rangos para descomponer esa variabilidad observada del sistema en esos componentes. Pero en general, los valores de repetibilidad y de reproducibilidad fueron excelentes. Los valores de cero prevalencia homólogos son variables y requieren de validaciones intraensayos para la determinación de puntos de corte, ¿okay? Para poderlo probar en un mayor número de animales. Los valores hematológicos obtenidos evidencian, por supuesto, anemia en los animales infectados. La prevalencia fue superior en todos los casos del 20%, lo cual verifica la condición endémica de la tripanosomosis. En conclusión, el kit TRIPVAX resultó ser efectivo para el diagnóstico de la tripanosomosis bovina y tiene una factibilidad de escalamiento industrial para uso también en campo, lo cual facilita el acercamiento de estas herramientas de diagnóstico a nivel de los ganaderos. Y entre las recomendaciones, puedes realizar validaciones también en otros países para poder estandarizar en cada uno de ellos, determinar con precisión la estructura de costos, ya que el material antigénico necesita también una valoración y realizar los ensayos de liofilización de reactivos y evaluar su desempeño en variadas condiciones. Por lo tanto, aquí tenemos un resumen de las actividades cumplidas, de la literatura consultada y muchas gracias por su atención. Aquí tienen mi correo electrónico, lavipresamoner@gmail.com, mi teléfono en Ecuador, 59398733298, el celular en Venezuela, 58-416-645-4515, esperando poder contribuir con el Ecuador para realizar estos ensayos entre los dos países, ya que me encuentro aquí en el Ecuador, residenciada desde hace un año, y voy a estar viajando 2 veces al año para estar entre Venezuela y Ecuador realizando los ensayos correspondientes. Muchas gracias por su atención. Esta es la primera conferencia. Vamos entonces a pasar a la segunda ponencia.